En este video te enseño no solamente lo que es esto de heredar alfa para pintar bien, sino que además te enseño un montón de tips para pintar con mouse o con tableta, lo que quieras. Fíjate lo que hacemos. Vamos primero a Acrite, voy a crear un archivo nuevo, pensando en que posiblemente lo imprima o tal vez vaya para digital, no lo sé, así que voy a hacer una hoja A4. Creo que así, en vertical. El resto está todo perfecto. Ok, ya está todo bien. Después lo que hice fue buscar una imagen acá en internet pensando en esta nueva película de Ant-Man, que realmente me encanta Ant-Man. De hecho, nada, me siento muy representado por él. Así que, fíjate, lo que hice fue buscar Ant-Man y buscando me encontré con esta imagen. Consejos, empecé a anotar, espero que no se me haga largo este video y que no te aburra, obviamente. Y si te gusta, déjame el like, un comentario, ya lo sabes. Consejos. Cuando encontrás alguna imagen buena para pintar, hay dos cosas que tenés que tener en cuenta, como esta. Primero y principal, que el tamaño de la imagen sea superior a los 1000 píxeles del lado más chico. En este caso el lado más chico es de 900, que bueno, zafa, está bien. Y el lado más grande 1166, zafa, la verdad está bien. Y dentro de lo que encontré, creo que está buenísimo. Clic derecho, abrir vínculo en pestaña nueva y acá lo tengo, fíjate. Si hago un clic para hacer zoom, lo más importante que tenés que detectar acá es que las líneas estén medianamente bien nítidas, que no hayan como unos píxeles ahí como borrosos o algo así. Y con esto estamos, la verdad que bastante bien. Así que clic derecho, vamos a ponerle guardar imagen como. Acá vamos a ponerle, bueno, no importa porque me dice WebPG. Esto es un problemón cuando tenés que buscar imágenes en internet. Yo le doy guardar y vamos a usar a nuestro gran y mejor amigo. Fíjate, acá me la guardo. Acá tengo un Iron Man que también estuve pintando. Nuestro gran y mejor amigo. ¿Quién? Paint, sí señor, el Paint. Así que esta foto la tiro dentro de Paint. Y acá nos abrió Paint. Es increíble cómo recurrimos a Paint. Bueno, en fin, lo que vamos a hacer acá, para que me acomodo un poco en pantalla, si no, no me ven. Y me preparé, me puse tan bien. Bueno, en fin. Herramienta de seleccionar, hago una pequeña selección solamente para tirar de un borde y tapar estos pedacitos, estos retazos que no me van a servir. Yo porque, nada, no quiero que salga todo esto, así que hago algunos pequeños cortes de ahí. Listo, ya está. Quería pintar estas cositas. Y ahora voy a archivo, guardar como, me vengo acá a el escritorio, ya estoy. Y le pido que quiero guardarlo como un JPG y si querés le ponemos Ant-Man ya de entrada. Sí, se pierde la transparencia, ponele, chao. Y acá está el WebPG, que siempre vienen así, y el Ant-Man. ¿Por qué hacemos esto? Porque el WebPG no siempre lo reconocen todos los programas. Krita no lo sé, pero yo, nada, como ya estoy como en este tema hace rato, prefiero hacerlo así. Vamos ahora sí a tirar esta imagen a Krita. Vengo acá hasta Krita, la tiro ahí en Krita. Te mostré cómo hacer esto, me había olvidado. Mira, yo porque estoy acostumbrado a trabajar así, pero hay dos formas de trabajar con este tipo de imágenes, con tachuela o así de esta forma. Pero este método que yo te estoy mostrando ahora es para poder pintar sobre esta foto. Que lo mismo puede ser cuando tenés un dibujo hecho por vos. Fíjate, en relación a la hoja A4 nuestra es medianamente chico esto, pero no importa. Voy a agarrar la herramienta esta de transformar y con la tecla Shift apretada estiro esta foto para que más o menos se adapte. Ahí está la pantalla, toco Enter. Y bien, la imagen está dentro de todo bastante nítida, un poquito pixelada y vamos a hacer un pequeño ajuste. Recordad, todos estos pasos que te estoy mostrando, ya te explico lo que es heredar alfa, quédate tranquilo, pero esto es una especie de pequeño mini tutorial para poder pintar tus dibujos o dibujos de internet. A lo que me refiero es que el negro no es del todo negro, están estos píxeles medios molestos por ahí, así que lo que vamos a hacer es ir al menú de filtro. Y acá vamos a ir a ajustar y acá vamos a buscar uno que se llama niveles. Que esto, mira, control L. Que esto lo que te permite es ajustar blancos, negros y grises. Me lo pongo por acá, este cartelito, y empiezo a ajustar este botón o flecha blanca si se quiere. Y veo qué sucede allá atrás en la imagen. O este negro y lo mismo. Y empiezo a ver si me da algún buen resultado. A ver si se empieza a notar. Bueno, el negro más negro, el blanco es más blanco. Y esto que son los grises, que no existen tantos grises, es lo que termina definiéndose. Esos tonos intermedios blancos o negros, o mejor dicho, grisáceos que molestan, que es como el pixelado, es debido a este grisáceo. Con esto hago que ese pixelado tienda más a los negros, entonces forma más parte de los negros o más parte de los blancos. No, hay más parte de los negros, hay más parte de los blancos. No importa, vos jugá con estos niveladores hasta que veas que el dibujo toma
una buena definición de negros y de blancos como ahora. Fíjate, destildo este de vista previa. Mira cómo era antes, acá atrás el dibujo, se puede ver hasta el pixelado horrible. Y ahora apretando estos valores, fíjate cómo mejoré la definición. Le doy a aceptar y ahora tengo este muy buen resultado. Este consejo, a ver muchachos, si esto te gustó, dale like, suscríbete, ya lo sabes porque lo que viene es genial. Esto es para ustedes y háganme saber qué tipo de dibujo quieren que haga o qué tipo de función de escrita quieren que les enseñe porque hay mucho para ver. Sigamos con esto, fíjate, métodos para dibujar. ¿Listo? En nuestra ventana de capas, ¿qué tenemos? La capa del JPG que traje y una que viene por defecto. Yo lo que voy a hacer es esta capa del JPG. Me sirve ahí, me sirve que esté encima. De hecho, cuando traigas una imagen para calcar, no calcar, no, sino pintar, porque es lo que vamos a hacer, déjala por encima de todo como está esta capa ahora, que es nuestra fotografía, por encima de todo. Vamos a pintar en la de abajo. Y me dirás, ¿pero cómo haces para pintar en la de abajo si lo único que existe es blanco y negro en la de arriba? Y yo te voy a decir, tranquilo querido, que todavía no vimos nada. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, en la capa esta de Ant-Man, que es nuestra imagen de referencia o dibujo a pintar, vamos a cambiar el modo de fusión. ¿Qué es el modo de fusión? Te lo voy a explicar en un video muy puntual con lujo de detalles de qué se trata cada uno, aunque la clave acá está en experimentar. Pero en líneas generales, los modos de fusión, como dice acá normal, es cómo se fusiona esta capa con las capas de abajo, en cuanto a su color, textura y otras cosas más. Para el caso de pintura digital, vamos a ponerlo en multiplicar o multiply. Y lo que termina sucediendo es que Krita va a detectar los colores negros y los colores blancos va a quedar como invisible, transparente. Y te vas a dar cuenta ahora. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a agarrar la herramienta esta, el bote de pintura. Me voy a poner un color rojo, por decir cualquier color. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Me voy a parar en la capa vacía, que es una capa de pintura. Si no tenés ninguna capa... Bueno, ponele que no tenés ninguna o ni siquiera tenés fondo, ponele, acá tengo fondo, pero ponele que no tenés nada, no importa. Lo que tenés que hacer es crear una capa vacía de pintura. Y acá, en esta capita, es en la que vas a pintar, no en otra, ¿bien? Ahora prepárate para la magia y decime en los comentarios si te sirve esto o no, porque por favor, lo que vas a utilizar es siempre, como tengo yo, activar esta ventana de opciones de la herramienta. ¿Por qué? Porque depende de qué herramienta tenés seleccionada, es la opción que tenés. Mejor dicho, cómo configuras esa herramienta actual, que en nuestro caso es este balde de relleno. Para activar este panel de opciones de la herramienta, ya lo sabes, lo digo siempre, vas a al menú Preferencias, Paneles, y acá vas a buscar donde dice Opciones de la herramienta. Tan sencillo como eso. ¿Listo para la magia? Prepárate. Tenemos la herramienta balde de pintura, tenemos el color rojo. Vamos a este panelcito. Estamos en la capa vacía y ahora acá en la ventana, me río porque es genial, opciones de la herramienta, vamos a bajar y vamos a pedirle lo siguiente. Y mira qué lindo, es tan lindo todo esto. ¿Qué queremos que tome de referencia? Por defecto, ¿qué me dice? Que si yo hago clic, fíjate, pinté en donde, en la capa vacía en la que estoy. Es como que tiene un baldazo de pintura. Y como te digo, esta capa del dibujo está en modo multiplicar. Si estuviera en normal, donde está la NNN normal, se ve la imagen normal, pero multiplicar era lo que te decía antes. ¿Dónde está? Multiplicar, deja el negro, el blanco desaparece. Bien, y acá me quedó el rojo como que tiene un baldazo de agua. Vuelvo para atrás, control Z, ahí está. Esto está multiplicar, esto está fenómeno. Entonces, ¿qué te decía? Con la herramienta esta de balde de pintura, mira lo que le digo en opciones de la herramienta, que quiero que la referencia no sea la capa actual, sino que sean todas las capas juntas. Es decir, que ahora Krita va a detectar como si fuese todo una sola capa. Entonces, y acá está la clave y se combina con todo lo que te venía diciendo. Prepárate, ya llegamos a lo de heredar alfa. Dame un minuto. Bueno, más de un minuto. Y mientras dame la suscripción, ya lo sabes, acá vas a encontrar todo. Tenés un video, tenés un tutorial entero de cómo usar Krita, muchachos, muchachas, vamos, suscríbanse. Este es su canal. Listo, entonces con este botón apretadito acá de tomar todas las capas de referencia, balde, color rojo, voy a pinchar, digamos que, no recuerdo cómo es Ant-Man. Me puse un dibujo por acá para recordarlo porque no lo recuerdo. Ah, ahí lo tengo, mira. Bueno, esto es rojo y esto es rojo. ¡Tatán! Ahora para, creo que me está pasando algo. Sí, me está pasando algo porque si vos lo estás haciendo a la par mía, te va a suceder esto. Cuando pintes, voy a hacer algo más exagerado. Digamos que acá. Si te acercás al dibujo vas a ver que hay una especie de reborde blanco
horrible, mira, por acá también, ¿ves? Este reborde, y se debe, voy a tocar control Z, control Z, control Z, a este otro pequeño ajuste que tenemos por acá, en la ventana de opciones de la herramienta, siempre con el del balde, ¿eh? Bien, en el tema del suavizado, yo activo el suavizado y le pido que aumente en un píxel el baldazo de pintura. Es decir, el balde de pintura va a detectar esta pequeña forma que está encerrada por estos contornos negros. Por eso hicimos lo de ajustar blanco, negro y grises con los niveles. Esto se puede poner medio turbio, pero paciencia, todo tiene sentido. Y ahora cuando pinto, tiro un baldacito. Fíjate, ya no está ese borde, ese halo blanco horrible, sino que quedó hermoso. No me digas. Bueno, hay una referencia de este dibujo. Ahí está, voy pintando y va quedando genial. Mira, acá tiene un rojo también, acá tiene otro, en el pecho otro rojo. Bueno, hay cosas que se pueden pasar. Y acá viene la clave. Lo ideal es que el dibujo tenga los contornos bien marcados, porque si hay un contorno abierto es como que fuese un vaso que está roto. El agua continúa y sale y pintaste por ahí el fondo u otra parte del dibujo. Entonces deberías primero tener todo el dibujo bien dibujado. Mira, acá esto no va a servir de ejemplo. Fíjate, si yo quisiera este pedazo de rodilla pintarlo de rojo y pinto, se sale el dibujo, lo rojo por acá, por este pedacito y se termina pintando todo. Entonces, en este caso, ¿qué te convendría hacer? Bueno, me paro en la capa esta de Ant-Man, agarro un pincelito, qué sé yo, no sé, agarro la herramienta pincel, bueno, está muy grande el tamaño, a ver, achico un poquito, bien, me voy a poner un color negro en el color número 2, ahí está, tengo color 1 y color 2, listo, y con este trataría de cerrar la forma acá de un lado, acá del otro, creo que ahí quedaría bien. Fenómeno, me paro en la capa de la pintura, agarro el baldecito, acá está. Vuelvo y cambio lo que es del color negro al rojo que tenía recién y ahora pinto acá en la rodillera. Fíjate, ¿ves? Cómo está bien encerrado el color, de eso se trata. Listo, bueno, vos seguís pintando, mira, acá me quedó medio abierto, por eso primero está bueno como hacer un chequeo de la imagen y después pintar. La clave está en lo siguiente, la clave está en que hagas, y escucha muy bien, ya llegó te juro que, mira, lo de heredar alfa son 2 segundos. Vamos a hacer un tutorial de esto, ¿sí? De hecho, esto ya es un tutorial de cómo pintar una imagen. Hacémelo saber si te gusta, por favor, que mira, me estoy emocionando. Listo, y acá lo que voy a hacer en esta capa de pintura, acá le voy a poner, por ejemplo, rojos. Le pondría, y acá le pondría, por ejemplo, metales, porque creo que es como metálico. Estoy viendo una imagen ahí, medio como gris metálico, una cosa así. Bien, y en metales, ¿qué haría? Bueno, me buscaría un color tipo metálico, ponerle algo así. Y lo mismo, pintaría, ya está la herramienta balde configurada, ¿ves? Y empezaría a pintar las áreas, ahí está, de base, ¿sí? Bueno, así seguiría con todo el dibujo. Ahora sí nos metemos con lo de heredar alfa, ya llegamos, listo. Heredar alfa en realidad lo que hace es, te permite pintar de forma no destructiva y como en zonas muy puntuales. Entonces voy a crear una capa de pintura nueva y en este caso vamos a pintar como si fuese este pedacito de la máscara, ¿dale? Entonces voy a agarrar un pincel, como con textura, mira, me parece lindo, ahí está. Le voy a bajar la opacidad y voy a elegir una especie de naranja medio rojizo, algo así. A ver, no, que se note, un amarillo, ahí está, mira. Eso, un amarillo, ahí está, que se note, que se note. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vamos a quitar esto un segundo. ¿Ves? Yo estoy pintando y decís, che, ¿y por qué estás haciendo este semejante mamarracho? En realidad, no es que esté haciendo semejante mamarracho. Yo lo que voy a pedir es que lo que acabo de pintar de amarillo solamente sea visible en lo que está pintado de rojo. Eso es heredar alfa. Si toco el botón este, que es el botón de heredar alfa ahora, no está sucediendo nada. Por eso lo que tenés que hacer es agarrar las capas que necesites, en este caso estas dos, clic derecho, le das a, ¿dónde está? Agrupar, acá está, y le das a agrupar rápidamente. Esto lo que te hace es agrupar estas dos capas que están seleccionadas. Recordá que con control clic vas sumando las capas que querés agregar. Por ejemplo, clic en esta capa, control y clic en esta capa, y ahora sí, clic derecho en cualquier ladito por ahí, agrupar rápidamente. Y ahora están estas dos capas agrupadas, como dice ahí, rápidamente. Esta capa entonces va a ser recortada por la capa de abajo.
Esto es lo que se llama, o lo famoso, clipping mask o máscara de recorte. En otros programas se conoce así, acá está como heredar alfa. Entonces le damos al botoncito que está por acá, que es heredar alfa, pimba, y fíjate lo que sucede en la imagen. Ahora, lo amarillo es visible solamente en donde hay información roja. Hay que tener cuidado con esto porque cada capa que tenga este botón activado quiere decir que la información de esta capa se ve en la información o las informaciones o las capas que estén por debajo que tengan píxel, que tengan color. Entonces, si en esta capa de rojo, mira, voy a poner de vuelta un color rojo y sigo pintando yo manualmente, ¿ves? Manualmente, no sé qué. Fíjate que ahora se empieza a ver si eso que estaba pintado de amarillo mamarrachazo mal, pero es porque hay más contenido de color rojo en esta capa. Entonces lo amarillo tiene más lugar para poder explayarse y mostrarse. Toco control Z. La clave está en lo siguiente. La clave está en que construyas o generes nuevas capas de pintura vacías y la conviertas en heredar alfa, y ahí vas después como colocando nuevos colores. Entonces, ¿ves? Todo se va viendo, ¿dónde? En las capas que están por debajo. Es decir, esta verde se va a ver en la amarilla y en la roja. Pero la amarilla, que estoy ahora, solamente se va a ver en la de abajo, o sea, la roja. Y así con el orden de las capas. Esto te lo enseño todo, pero bien a fondo, en mi tutorial, en mi video, mi curso de Krita, donde vas a encontrar todo. Encontrarlo acá en mi canal, que tenés un montonazo de cosas. Así que de esta forma seguiríamos pintando. Y por último, el consejo que te doy es que te hagas muchos grupitos o carpetitas con todos los colores distintos. En este caso, Ant-Man, mira, estoy viendo por acá la búsqueda que hice yo, ¿ves? No tiene por ahí tantos colores, pero sí tiene muchos detalles. Entonces puedes poner, por ejemplo, un grupito o carpetita que sea cuerpo, otro que sea pie derecho o pie izquierdo, y así de forma sectorizada vayas pintando el dibujo con estas opciones de heredar alfa y pintando con esta herramienta del balde de pintura que tome de referencia a todas las capas. La verdad, me encanta esto, podemos estar tanto tiempo y yo creo que a partir de acá tu dibujo van a quedar genial. El tiempo del video se me fue medio largo, disculpen, es lo que me suele pasar cuando me emociono y doy más información de la que tengo que dar. Así que voy a hacer un videito cortito mostrando lo que es heredar alfa, pero te recomiendo que empieces a pintar con esto ahora. Y ya te digo, esto es un mini tutorial de pintura, no me digas. Así que etiquetame en Instagram con esto que aprendiste, si es que lo aprendiste ahora o no lo sabías o sabías algo nuevo. Así puedo ver tus dibujos y compartirlos en mi Instagram también, ver cómo vas. Y que me hagas saber qué tipo de dibujo querés que hagamos, qué tipo de herramienta o qué cosa necesitas que hagamos acá en el canal que te pueda enseñar para que saquemos provecho de todo lo que tiene Krita en sus funciones y herramientas, que son un montón de cosas. Así que te espero en el próximo video. Suscríbete y todo lo que vos ya sabés. Chao.